que otra vez no sea cierto, pero Bueno, nos quedan 25 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Aquí estamos en el delivery y ya estamos en el espacio de jardines ajenos. A cargo del señor Fede Marcel. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está, Fede? Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 bien. Hoy Bueno, estamos loco. full cultura. Full cultura, loco. Ah, tuvieron recién la ¿Cómo se- actriz rusa. La actriz, Sí. sí. Gran acento. Daria Nefodov. Dale. Gran acento, gran acento. Sí. Sí. Y bueno, así Y que ahora estamos con arrancamos libros. teatro y ahora libros. ¿Viste? Ahora Así libros. que viernes Y después así viene gente de la cultural. universidad, así que Listo. full cultura y educación hoy. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Tal cual. Full de regulación. ¿En dónde? ¿En qué otro lugar encontrás esto? En ningún otro lado. En ningún otro lado. Solo que lo sabemos nosotros, los 5 que estamos acá adentro. Y las dos personas que están del otro lado escuchando. En el diario no hablaban de ti. Que una es Florencia. No sé si está escuchando. Ah, hoy. bueno, no sé. No, se nos cayó un oyente. Desconozco, El desconozco. típico no me escucha ni mi novio. No, olvídate, está re podrida escucharme. Escucha en casa, ahora va a sintonizar radio para Qué escucharme. difícil debe ser convivir con vos. No es tanto, no es tan difícil. Es casi un deleite, te diría. Es casi un delay. Es casi un deleite. No lo dice ella, Casi. lo supongo yo. Claro, Ah. claro. Está bien. Es Vos una apreciación lo mía. das por sentado. Claro, Le obvio. Está conoce muy las bien. caras. Está muy ¿Viste? bien. ¿Qué onda, loco? Bueno, ¿Qué quería- trajiste? Me salió un artículo hace unos días, esto es del 6 de abril. Ajá, de este año, De me este año, imagino. sí, sí. No, de hace 5 años atrás. Ha pasado, por eso pregunto. No, de este año. 2025 dice acá, mira, estoy chequeando. Salió en Infobae. Ajá, Lo leí y me pareció fantástico. sí. Me pareció maravilloso. Lo pueden encontrar si tienen ganas de leerlo, porque esto en realidad voy a hablar muy brevemente acerca de este artículo para después ligarlo con dos cuentos de la literatura, a ver qué la literatura tiene para contar en función de este pequeño artículo de Infobae. Se llama Jian Wei Sun, el filósofo chino que escribió el libro del año. Ok. ¿Ok? Lo dice Infobae. Lo dice Infobae. La historia es así. Salió un nuevo libro de filosofía, Ujú. se llamó... Alejate un poquito del micrófono. Ok, ahí. Así no pepeas tanto. Ok, no pepeo yo, boludo. Si estás muy cerca, sí. Ok. Vivir con él es una panacea. No pepea, no, nada. Mide 1,80 m también. Bueno, Obvio. bueno, no te metas ahí. Obvio que no. Entonces, ¿qué pasa con el filósofo del año? Escribe un libro muy importante que se llama Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad. Se Bien. publica este ensayo, De hipnosis viene. Hipnocracia, Ok. claro. Acerca de IA, tecnocracia, el nuevo régimen, digamos, tecnócrata que lidera el mundo, Sí. con La la vida figura de tech. Trump. Y, Sí. claro, ¿Cómo ¿no? se llama el autor? El autor se llama Jian Wei Sun. ¿Con X o con J? Jianwei. X-U-N. Ok. Sí, señor. Entonces, se publica y es un éxito. Un éxito editorial, muy grande, Sí. pero muy grande. Comienzan a surgir un montón de papers y como con este nuevo marco teórico en Inglaterra, Francia, pero la propia Italia, trabajos en Estados Unidos que comienzan a replicar esta mirada y comienzan a citar a este nuevo libro. Aparece, en este caso, Sabina Minardi, que es una periodista de un diario italiano que dice, bueno, quiero entrevistarlo. ¿Quién es este tipo? Ya sé quién es. Comienza a googlear la mina, ve que tiene redes sociales, una vida activa, títulos, viajes por todos lados, ¿no? Ok, intenta contactarlo, no puede. Cuando sigue escarbando, se termina dando cuenta que no existe. No. No existe, Salió ayer, lo vi. ¿ok? El tipo no existe. Es una inteligencia artificial, Exacto, es una creación. es una creación. El que escribe esto, en realidad, se llama Andrea Colemedici, debe ser. Otro Tano. Otro Tano, que es filósofo y editor. Ajá. Este crea el libro en un diálogo con ChatGPT y la IA llamada Cloud. O sea, en interacción con estas dos Sí. inteligencias artificiales, este filósofo termina escribiendo el cuerpo del relato. O sea, escribe todo este nuevo marco narrativo Wow. y pone a un autor, le crea una vida social, Claro. Claro, sí, crea sí. un avatar virtual. Es un seudónimo, sí. Sí, ¿Qué le un crea? avatar virtual. Es un avatar virtual para la para la confluencia de este trabajo entre inteligencia artificial y el propio tipo, Mira. ¿no? Y este nuevo filósofo. Y tiene una barbaridad de seguidores la cuenta.
Porque, bueno, eso es igual otra de las cosas, ¿no? Que las marcas, editoriales han usado mucho eso. Claro. De avatares, gente que ellos lo ponen para empezar a empatizar, a ver qué quiere la gente. Entonces van tirando, hola, hoy me desperté y leí este párrafo. Es como que, bueno, yo también lo leí. Bueno, Y ahí empiezan a armar otro algoritmo. Y este tipo es como que rompió todo. También. Ahora, lo interesante con respecto a esto, primero salieron todos a gritar estafa. O sea, la primera reacción es estafa. Negativo. ¿Ok? Sí. Estafa, porque yo estoy pensando que estoy leyendo un filósofo real, un tipo que no se... te estafé, caíste. ¿Viste? Escucha. Está bien, pero lo que por ahí es un poco interesante es qué valor tiene Claro. en cuerpo de idea, ¿no? En un diálogo entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana, el tipo bien puede decir, mira, es una herramienta. Total. Te diría Andrea Colemedici. Claro. Diría, es un experimento. Dice, el tipo es una herramienta, yo la utilicé y en diálogo con esta, yo creé este cuerpo narrativo. ¿Cuánto hay de él o cuánto hay de la IA? Es una cosa que está por verse. Who knows? Porque también la IA está alimentada por nosotros. Y O por sea, él. No, pero por ¿Viste? pero, Y exacto, además pero por el nosotros quiero prompt decir, que el tipo le va tirando. Claro, hay un diálogo, una ida y vuelta que es central. Todo el mundo dice que es el prompt el asunto, ¿no? Exacto. Seguramente un hombre, además del primer mundo, con capacidad de pagar, ¿no? Porque nosotros a veces la experiencia que tenemos con ChatGPT, hay un montón de otras, ya sabemos, es las versiones gratuitas. Las versiones Y gratuitas. las versiones gratuitas son muy limitadas. De hecho, ahora apareció una nueva opción que están presentando la mayoría de los chats que son, o de las inteligencias artificiales, estas generativas de diálogo, que es que vos le pedís que razone. Por supuesto que no razona porque es una máquina. Pero lo que digamos, cuando vos apretás esa opción, lo que le pedís es que haga pensamientos más complejos. Entonces, por ejemplo, si lo que vos le pedís es un prompt para que te diga cómo hacer mate, y es el básico, te va a decir, lo voy a resumir así, pero te va a decir, agarrás un recipiente, le pones hierba, le tirás agua caliente. Claro. En cambio, si vos le pedís que razone, te va a decir, bueno, depende de la yerba que vos, o el tipo de mate que a vos te guste, podés conseguir yerbas suaves, más fuertes, aromatizadas o no. Te va a preguntar, Calentá ¿no? el agua entre 80 y 90 centígrados. Fíjate si puedes usar un recipiente que sea de tal característica. Lo complejiza mucho más. Ajá. En ese diálogo que vos podés entablar con el bicho, bueno, pueden salir cosas buenas. No sé si el libro está bueno, pero según Infobae parece que sí. Claro, o sea, la comunidad internacional... dijo, mirá, alguien que encuentre a este coreano que le queremos dar un premio. Claro, mirá este cuerpo teórico, qué interesante para pensar, y comenzaron a surgir nuevas teorías y citas sobre ese libro. O sea, derivó en un cuerpo narrativo propio. Mirá. ¿No? Bien. Uno se puede pensar con respecto a esto, cuáles serían, porque ahora es un ensayo, ¿cuánto falta para que escriba literatura? Claro. ¿No? Nada. ¿Cuánto falta para que escriba poesía? Sí, y sí. si es lícito esa circunstancia. Ah, porque tiene que ver con cuáles son los límites del proceso creativo. ¿No? Claro. O sea, la capacidad que tiene la humanidad de pensar sin barreras. ¿No? Uno puede decir, por ejemplo, que yo he leído algunos experimentos literarios hechos con IA. Para mí no es literatura, pero no es porque yo no considere que eso sea literatura, sino que no siento que lo sea. Bien. Intuitivamente siento que es una especie de script, de estructura narrativa, pero que hay algo que le falta, hay algo que no logra conmoverme. Entiendo. ¿No? Ahora. Incluso podría decirlo desde el punto de vista formal. O sea, leyéndolo yo te puedo decir qué es lo que le falta. Le falta criterio Claro. a la IA. Criterio estético. Sí. ¿No? O sea, poder entender la belleza. Claro. La pregunta es, porque estos debates son súper interesantes, pero cuando uno analiza dónde estaban estos chats de inteligencia artificial y qué capacidades tenían hace 3 años y de lo que estamos discutiendo hoy, es que de un ensayo filosófico político que fue bien recibido por la crítica internacional el año pasado, pasaron 2 o 3 años nada más. No, Entonces es, ¿cuánto le falta a la IA para poder completar ese faltante que vos le encontrás? ¿1 año, 2, 10? 10, 20. Todo parece indicar que en algún momento
lo va a lograr. Entonces, Porque los procesos son la evolución que va teniendo. Es impresionante. ahora, si esto es cierto, y vamos a tener IA con respecto a esto, lo que termina apareciendo, me parece que es de orden de características metafísicas. ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es la capacidad humana de pensar en términos estéticos con profundidad y sensibilidad? Ujú. A diferencia, tal vez, de una IA. Es lo que la filosofía, lo que la religión también llama y la propia experiencia humana llama la dimensión del alma. Ajá. Y claro. ¿No? Es aquello que nos individualiza ujú, y que nos hace únicos. Sí. Para la filosofía es una cosa, para la metafísica es otra, para la religión, dependiendo de la religión que exista, es otra. Pero es una cualidad de lo cual diferentes áreas del pensamiento consienten que existe, Ujú. ¿no? Podríamos decir que es a base de la experiencia humana, la conciencia, la propia experiencia, esa energía que nos transmigra, que nos hace únicos, Ujú. ¿no? Entonces, ¿la máquina puede tener alma? claro. Eso es, ¿Se La puede pregunta. construir el alma? Esa es la discusión. Técnicamente. esa es la Lo discusión. que pasa es que el alma es algo que no sabemos si existe. Claro que no. Entonces, si vos crees que tenés alma, Sí. no tenés ninguna prueba de eso, Ujú. No, claro. ¿con qué herramientas, con qué elementos vos decís o ponés en cuestionamiento si una máquina tiene o no? Claro. Y acá, Ahí es donde entra la fe, la religión, la filosofía, el drama existencial, por básicamente. completo, y también la literatura, que es un poco lo que nos convoca en este espacio. La Ujú. literatura intenta responder. Yo traje 2 ejemplos de cómo 2 escritores se posicionan Ujú. frente a esta misma dinámica. Les voy a contar un poquito acerca de un cuento escrito en 1973 por el gran escritor de ciencia ficción llamado Isaac Asimov, Ujú. gran padre de la ciencia ficción moderna. Asimov, un tipo fantástico. Él crea una saga. Toda la obra de Asimov es orgánica en tiempo cronológico, interno. Interno, ¿cómo? Toda su obra vos podés trazar cuando o sea, interno dentro de la obra, no externo en su composición. O sea, él escribió desordenadamente, pero cuando vos agarrás toda la obra de Asimov, desde que comienza a escribir hasta que termina de escribir, hasta que fallece, podés hacer un timeline de toda su obra. Ah, Ok. mirá. O sea, es cohesivo su Entiendo. universo. Claro. ¿Se entiende? Ujú. Ujú. Bueno, entonces él piensa en la experiencia humana futura con respecto a la inteligencia artificial y sobre todo los robots, ¿no? Entonces vos vas a tener grandes novelas que van a estar enmarcados dentro de ese mismo universo narrativo. Sí, En determinado momento él crea las 3 leyes de la robótica. claro. Él crea las leyes de la robótica desde la ciencia ficción. Es impresionante. Y de alguna manera que en la realidad los inventores tomaron esas reglas. supuesto. Es Me impresionante. acuerdo, Es- me acuerdo de y haber esa- hablado de eso. Es como la inteligencia artificial en parte y la robótica, él tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Isaac Asimov, y en esto volvemos a esa teoría de Campana, que es un gran crítico literario argentino, que se adelantó muchísimo a los otros críticos de ciencia ficción, porque fue uno de los primeros, tal vez el primer crítico literario, que viene con esta idea de que la literatura es previo a que la literatura condiciona la realidad, Exacto. Claro. Sí, sí, sí. ¿no? O sea que primero lo piensa la ficción, la fantasía, la creatividad, y después la ciencia lo hace real. Lo baja. Lo a baja. tierra, Pero sí, que, esa sí, re- sí. que es, no es qué loco cómo la ciencia ficción prevé el futuro. No prevé nada, lo condiciona, lo crea. Esto es lo que dice Campana. Ujú. Podemos decir que en este caso, Asimov, pensando las 3 leyes de la robótica y los cerebros positrónicos en términos ficcionales Claro. en el 60 y en el 70, Y un pibe que creció leyendo eso. dice, y ¿cómo que- hago y con que esto? estudió robótica después. Exactamente. Voy a llevar a cabo esto. Entonces él, en 1973, escribe un cuento que se llama El artista. Ya en este arco narrativo de robots existen los robots en el mundo, Bien. ¿no? Es un cuento. Es un cuento, es un breve cuento. Que en una edición normal de hoy, año 2025, tiene ¿cuántas hojas? Debe tener 5 o 6 hojas. Ah, muy cortito. Es breve, es un cuento breve. Mirá. Un cuento breve. Wow. Como todos los de Asimov. Qué potencia. Yo pregunto, pues estoy buscando, necesito cuentos nuevos para Muy leerle al pibe. bien. Bueno. ahí Asimov va. es muy lindo. Me estoy quedando, ya estoy terminando Cuentos de la Selva. Ajá. ¿Le gustó? Sí, sí, espectacular. Creo que me faltan 1 o 2 cuentitos y necesito salir a buscar Bien ahí. cosas nuevas. Buenísimo, porque justo está por abrir una nueva librería dentro No de me poquito. digas. Sí, te juro.
Uy, Después qué les bien. después les Mirá cuento el mejor. dato que trae Ahora Fede. tengamos Ok. espacio para niños. Creo que sí, ¿eh? Creo ¿Va a que sí. tener espacio para niños? Va a tener espacio para Mirá, niños. mirá Sí, vos. sí. Te voy a contar la historia de este robot que se llama Max, que hace estructuras de luz, Ujú. ¿no? Los robots, en la lógica de Asimov, tienen condicionamientos, ¿no? Las 3 leyes de la robótica, Sí. que son el sistema de seguridad para que las IA no se vuelvan locas y hagan una revolución y maten a los humanos, ¿no? Claro. Básicamente es el sistema de seguridad que es inviolable. Por un problema de falla, básicamente, Max sale con las 3 leyes de la robótica, pero un poquito ladeado. O sea, tiene más capacidad para el pensamiento libre, ¿no? Hay una señora que es una viuda excéntrica que se llama Miss Lerner, que lo va a comprar. Y se va a dar cuenta que él puede crear estructuras de luz, que es una forma de arte, o sea, casi como luz dura, Ok. ¿no? Tipo estructuras de luz. Sí. Va a poder crear Max. Pero van a ser propias, no son reproducciones, ni influencias, sino que va a jugar en términos estéticos. Mick Larsen va a encontrar en él y va a decir, what the fuck, tengo un robot que hace arte. Mick Larsen además tiene esta predisposición hacia lo único. Cree que no le gustan las cosas terminadas en serie. Entonces lo que hace un poco, en su rareza, es coleccionar robots fallidos. Ah, Y los tiene Mirá, bajo su órbita y qué los bueno. protege. Ujú. Van a haber una serie de exposiciones por parte de Max que van a hacer que su fama sea gigante. Entonces va a venir un burócrata que pertenece a la corporación, Siempre hay que es uno. gobierno, Claro. siempre hay viste que dice, varios. che, no está bien que... Que es gobierno, pero que es medio una empresa privada. Claro, es eso, seguramente. es eso. Ya Claro. conocemos, ya Es conocemos. las dos cosas. Es las dos cosas, ¿no? Entonces va a venir y va a decir, che, según las normas, esto es peligroso, ningún robot puede existir que tenga esta capacidad porque claramente está rompiendo los parámetros de las 3 reglas e implica una violación Claro. de los códigos, Ujú. ¿no? La mina va a intentar detenerlo y finalmente lo van a dormir a Max, o sea, lo van a matar, lo destruyen a Max. El tipo después, en una especie de reflexión, se va a dar cuenta, acabo de matar algo único, dice. Acabo de destruir una pieza Claro. única e irrepetible que, como todo ser humano, no pueden darse las condiciones para ser recreados de igual manera. Claro. Claro, sí, sí. ¿No? Las particularidades de cada uno de nosotros nos hacen únicos. Sí. Este robot tenía exactamente eso. La pregunta que vale con respecto a esto, ¿ese robot tenía alma? Claro. ¿No? Eso es lo que se pregunta Asimov y tiene una visión de características positivas Asimov con respecto a la robótica, al futuro y a la IA. Ujú. Él, si hubiera leído tal vez el artículo de Infobaes, diría, genial. Al pelo, genial, Genial. espectacular todo esto. Esto es una demostración de aquello que se viene, Sí. diría Asimov, y que va a engrandecer a la humanidad, ¿no? Esta es la postura de Asimov con respecto a la inteligencia artificial, la creatividad y el alma humana. Ujú. Va a venir después, en realidad antes, el señor Philip Dick, que en 1953, en el 53, Sí, 1953, estaba ahí a punto de crearse o Estaba se de estaba, pe- se de estaba pedo existía chocando. el teléfono. Sí, pero ya aparecía el test de Turing, ¿Qué que es es, para, el test de Turing? es la capacidad que... El test de Turing es Ah, de Turing. cuando vos no... es una prueba en la que vos tenés que dialogar con una compu Sí. y si vos no te das cuenta que estás dialogando con una computadora, ese es ahí donde estás hablando con un ser que es inteligente. Bien, ¿Entendés? ok. Cuando vos no puedas notar la diferencia entre que es una máquina y que es una persona. Wow, ¿Ok? bien. Ya andaba ahí por ahí dando vueltas, pero casi al mismo tiempo, Philip Dick escribe un cuento que se va a llamar El Impostor. Ujú. En este cuento, maravilloso, de Philip Dick, el personaje se llama Space Oldham. Es un científico, tiene una vida normal el tipo, ¿no? Y un día vienen y lo busca la policía y lo acusan de ser un androide, que es una bomba viviente, creada por aliens. Ujú. A lo largo del cuento, el tipo va convencido de que es humano, va a intentar demostrarlo. O sea, va a buscar un montón de pruebas sobre su propia existencia. Es un tipo que entra en un concepto de paranoia constante. Yo soy lo que soy. Claro. Yo no soy aquello que me dicen, pero todo el mundo te dice que vos no sos eso. Claro. El tipo paranoico decide demostrar su propia existencia real. La termina haciendo, termina demostrando que es una existencia, que es humano y que el tipo no es un androide.
Pero en un giro de eventos finales se demuestra que en realidad es un androide. Ah, Y que es una bomba y que es un arma, Mirá. ¿no? ¿Y ese se llama? Ese se llama El Impostor. El impostor. El Impostor de Philip Dick, de 1953. Con respecto a esto, a diferencia de Asimov, Dick nos termina diciendo que la conciencia puede ser una ilusión programada y lo que parece humano puede ser el arma perfecta, ujú. ¿no? Para Asimov sería el valor de lo excepcional, de la rareza, Ujú. de lo único que nos hace a nosotros, y lo terrible de la muerte de lo creativo por un burócrata que es menos humano que el robot. Claro. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, el burócrata no entiende que está destruyendo arte. Claro. Y el robot puede hacerlo. Ah, Si la creación es un principio de sensibilidad humana que demuestra de alguna manera esa entelequia que llamamos alma, entonces el robot es más humano que ese burócrata, ¿no? En Dick es al revés. En Dick es completamente al revés. sí. Es el robot que cree, sinceramente, poseer un alma humana, pero que no la tiene. Lo que Dick advierte es que hay un riesgo ahí. Y sí, el tipo va a defender a muerte. Es un riesgo, porque si la máquina es capaz de mimetizarse y de crear principios de humanidad, ¿cómo comenzamos a distinguirlos? Claro. ¿Cómo sabemos que es humano Pero para y Dick, que no? claro, pero para Dick hay una diferencia entre ser humano y ser robot. Por supuesto, El peligro es que los robots se mimeticen. exactamente. En cambio, Asimov tiene una mirada un poco más romántica. ¿sí? Completamente romántica, más, claro. más romántica y Ma- esperanzadora Claro. y optimista Es con más respecto. optimista. Mucho más, Más optimista. inclusivo. Completamente. Claro, más inclusivo. Sí. Completamente. Pero son dos miradas sobre una misma Sí, temática. lo impresionante de ambos es que vos vas contando cuál es la trama, cuál es la historia de los dos cuentos y cada una de las referencias que das son referencias que, por lo menos a quienes consumimos ciencia ficción, pero tal vez no leímos los cuentos, yo encontré 10.000 ejemplos Claro. en mi memoria. Claro. Entonces es como casi, como si yo ese cuento lo hubiese leído, Ujú. pero no lo leí. Lo que pasa es que ellos son tan primigenios en este tipo de Exactamente. obras que vos después la viste repetida 85.000 Obvio, veces porque en otros muchas- libros, en cómics, en Porque películas, son en cortos. escritores influidos por esta Que ellos influenciaron, Claro. pero digamos, poca gente rompió. No, no, Con se- esa- no, o sea, porque es tan primordial. respeto por esa Claro. base. No, porque Pero incluso decís, hay un tipo que colecciona robots raros. Ajá. Y vos podés encontrar en alguna película tal vez un ejemplo, aunque sea así chiquitito, de un tipo que colecciona aparatos tecnológicos que son Sí. extraños o que fusiona o qué sé yo. Ujú. Sí, ¿viste? sí, Una obvio. cosa impresionante. Lo interesante de esto es que los dos plantean lo mismo. ¿Qué es lo que nos define? Ujú. Como humanidad. ¿Cómo diferencio? Sí. Pues no puede ser lo mismo. Ujú. Una inteligencia artificial es una inteligencia de características alienígenas. Y por primera vez en la historia se está dando esto. ¿Cuánto hace que el ser humano puede hablar, digamos? Es la capacidad del ser humano, la diferencia con los animales, ¿no? Ujú. Desde hace miles de años Sí. que andamos dando vueltas y charlando entre nosotros. O sea, intercambiando ideas y dialogando entre pares. O sea, hablamos con inteligencias similares, Claro. inteligencias orgánicas de la misma especie. De hecho, hace 10.000 años que el cerebro humano es igual. Es igual. Ahora, por primera vez, esta generación, estamos hablando de nuestros propios hijos, bueno, nosotros no tuvimos esa posibilidad, nacen dialogando con una inteligencia extraña. Ujú. Por primera vez dialogan Sí. con una inteligencia Con placas de que no es video. humana. Son placas de video. Es, Mal. digamos, el cambio en términos de dinamismo social es enorme. O sea, Sí, uno tiene que radical. pensar, tenés que pensar en la imprenta, tenés que pensar en internet y así medio que te quedás corto. O sea, lo que se viene es una frontera completamente nueva. Claro. Y el único campo que se encargó de teorizar acerca de esto, porque era tan lejano, era la ficción. Ujú. Entonces, la literatura me parece que tiene que ver mucho con respecto a esto. Ahora, inviertan la pregunta, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cambiar las tramas de ambos cuentos, ¿no? ¿Qué pasa si Max, que es el robot de Asimov, Sí, el artista. el artista, no es un artista genuino?
¿Qué pasa si es una construcción programada para sentir sensibilidad como forma de infiltración? Qué jodido. ¿Ok? ¿Y qué pasa si Spence, el científico androide, que no sabe que es un androide, al ser destruido fuera en realidad un ser sintiente más humano que sus verdugos? Ah, es como una reencarnación. ¿Qué ocurre si uno invierte las polaridades Que es- de estas dos Que es ficciones? completamente Viable. invertible. Completamente invertible, Sí. porque las preguntas siguen siendo lícitas. Claro. ¿No? ¿Podemos confiar en la máquina? En términos generales, las dos respuestas, cada uno tendrá su respuesta, pero un poco lo que dice Asimov es que sí, porque crea belleza. Ujú. Ujú. Que es la capacidad de crear belleza implica una concepción del alma. Si explica una concepción del alma, implica una concepción de moralidad, de lo que está bien y de lo que está mal. Dice Asimov a lo largo de este cuento. Sí, y hay algo de lo que es lo que se supone que uno busca, tanto cuando habla de la posibilidad de viajar en el espacio a través del espacio-tiempo y también en el caso de los robots, que es la singularidad. Una vez que vos lográs la singularidad, cada una para cosas distintas, si Sí. se quiere, pero en el caso de la robótica y de la IA es, La conciencia. y claro, es la Despertar de conciencia. Que la máquina sepa qué es. Cuando la máquina sabe qué es, Y que es sea el evento dis- horizonte. Y claro, y que sea distinto, que se autoperciba diferente a todos los demás, incluyendo Otras ideas. a los millones y millones de robots que pueden estar incluso fabricados igual que él. Es Yo Robot, ponele. Exactamente. Y no sé, el hombre bicentenario. Que son las dos de Asimov. Claro, claro. O sea, los dos son cuentos de Asimov. Y la peli del pibito de inteligencia artificial Sí. también. Hay un punto en el que hay una singularidad. Qué locura. En este caso, Dick va a decir que no. Porque la belleza puede ser la máscara perfecta. Claro. La mejor forma de mimetizarse. Exactamente. O sea, son dos posiciones con respecto a esto. Y lo interesante de esto es que los dos cuentos plantean un principio de tragedia diferente. Los dos cuentos son trágicos, ¿no? En los dos mueren ambos. En el artista, la tragedia ocurre por no creer que el alma del robot existe. O sea, el burócrata no cree en el alma del robot. Claro. Sobreviene la tragedia. Ujú. Mata un alma, Ujú. diríamos, ¿no? En la de Dick, el impostor, la tragedia, es que el impostor cree, en realidad, que es creer que el alma del androide es real. Claro. Por eso es un impostor. Exactamente. Te hizo creer que tenía un alma. Que tenía un alma. Y En la el, tragedia en el sobreviene caso de eso. Dick, el burócrata es casi un héroe. Claro, Hiciste bien. hiciste bien. Porque que como que mataste un espía. Claro. Una cosa por el estilo. Claro. ¿no? Un nivel de infiltración. Claro. Entonces son el impostor de Dick El impostor de del Dick, 54, dijiste. del 54, 1954. Y el otro, El artista se llama Lightverse. el artista. En inglés, Lightverse, que es de 1973. Ah, es claro. Es un poquito posterior. Lo está discutiendo ahí. O sea, es interesante cómo Lo se, está discutiendo. Se debate. A mí me parece que es un poco interesante y que son un poco los Y debates el que se van impostor a también venir. es cuento. El impostor Los dos también es son cuento. cuentos. Son dos cuentos breves. Perfecto. Dos cuentos chiquititos, fáciles de acceso. Si los googleás lo vas a encontrar. Claro. Y vas a poder leerlos. O podés ir a la librería que abre dentro de poco y conseguir tanto la obra de Dick como la obra de Asimov, que van a estar presentes, por supuesto, en la nueva bueno. librería de Jardines Ajenos, a abrir dentro de unos días nada más. ¿Unos días nada sí, bueno, más? unos días pueden ser 3, 4 semanas. O sea, va a Bueno, estar en son marzo. unos días. Claro, Está son bien. unos días. Sí, está perfecto. Para mí tiene que tener en la parte de ficción una de esas aspiradoras que es un robotito Ujú. y arriba unos libritos. Es como, esta es la parte, ¿no? Y ya, esta es la parte Asimov. Sí. Claro. Esta es la parte Asimov. Bueno, es lo que es, ¿no? Estar como a la realidad Mirá, económica. si Pergolini tiene razón, en 3 o 4 años tal vez haya un robotito tamaño 1,20 m Repartiendo volantes. atendiéndote en la librería de Jardines Y Ajenos. hablando- y no soy yo. No, no. Y no voy a ser yo. No vas a hacer Qué nada. boludo. Pero le Bien. puedes poner una foto tuya, lo atás con una bandita elástica o alguna Con la cosa carita de por el Fede. estilo. Fede, además de los libros Sí. que van a estar en la próxima futura librería de Jardines Ajenos, ¿algo más va a haber? ¿Qué más querés? No, ¿Qué libro? qué sé yo, llaverito. Falopa querés que venda, no puedo vender Pero falopa. Falopa Pero no. vende falopa, así no pasa nada. En cualquier momento Sturzenegger te va a Te dejar. desregula, te desregula. Van a ver robots, androides vendiendo falopa. No, pero viste que a veces en las librerías uno también encuentra, no sé, Sí, van a ver agenditas. Agendas. chucherías Sí. Mapas. vinculadas a la literatura. Sí, pero- también vamos a tener
cositas lindas como para consumir más allá de los libros. Me encantó. Y que se puedan llevar. Bueno, Excelente. espectacular. Será con mucho éxito seguramente. Ojalá. Fede, gracias. No, por favor. Gracias. Esto es radio, gente.